Soy Antonio Pérez. Sí, ese nombre que aún hoy la historia murmura con recato, como quien teme despertar agravios antiguos. Fui secretario de Estado de Su Majestad Felipe II, custodio de secretos capaces de alzar reinos o de llevarlos a su ruina. Y heme aquí, porque cuando uno sabe más de lo prudente, deja de pertenecer a la corte y pasa a ser propiedad del peligro. Díjose de mí que era intrigante, confabulador, traidor, mas ninguno de ellos estuvo presente en aquellas cámaras donde los designios se decidían a media lumbre, donde una palabra torcida podía costar una vida y un silencio bien templado podía preservar un imperio. En tal alambre viví yo y bien alto pagué el precio. Si venís en busca de un cuento llano y complaciente, yerráis de hombre, mas si ansiáis verdad, pulso y la respiración misma del poder, entonces llegad más cerca, porque aquí comienza mi relato, y esta vez nadie osará silenciarlo. Bienvenidos al Consejo de Sabios. Un espacio para conocer, un lugar para saber sobre aquellos que dieron forma a nuestra historia con H mayúscula. Queremos que te unas a nosotros durante el breve tiempo que duran nuestros programas. Únete al debate, al conocimiento y al saber. Únete al consejo. Saludos y larga vida. Bienvenidos a Sabios en Consejo, el podcast donde el siglo de oro tiene más líos que un grupo de WhatsApp de vecinos, pero con más capas y menos emojis. Aquí desmontamos mitos, repasamos traiciones y descubrimos que la política del siglo XVI ya tenía de todo: intrigas, chismes, espionaje y gente con más ambición que sentido común. Hoy venimos con un protagonista que podría protagonizar cualquier serie de conspiraciones, pero sin guionistas, porque él se lo escribía solo. Exacto, Antonio Pérez, secretario real, estratega de pasillo, manipulador profesional y quizá el primer spin doctor de la historia de España. Prepárate para un viaje con asesinatos encubiertos, reyes desconfiados y fugas imposibles. Porque si creías que la política actual era complicada, espera a ver cómo se la gastaban hace 500 años. ¡Arrancamos! Antonio Pérez nace prácticamente entre archivadores. Es hijo de Gonzalo Pérez, que era secretario de Estado. Crece viendo cómo funciona el poder desde dentro: papeles, correspondencia cifrada y cuchicheos de pasillo. Una guardería perfecta para un futuro maestro de intrigas. Totalmente. Brillante, políglota, elegante, seductor y con una ambición que podría alimentar a todo el Consejo de Estado. Si hubiera nacido hoy, sería ese perfil de LinkedIn que dice experto en liderazgo transformacional. Pero en la práctica se dedica a mover hilos sin que nadie lo note. Entra en la corte de Felipe II y sube como la espuma. El rey le coge confianza muy rápido. Probablemente demasiado rápido. Porque Pérez no solo gestiona papeles, gestiona información. Y en la corte del 16, la información es el equivalente a tener todas las contraseñas del wifi político. Aquí entra en escena Juan de Escobedo. Que no era cualquiera, era el hombre de confianza de don Juan de Austria, hermanastro del rey y héroe militar, el tipo que había derrotado a los turcos en Lepanto. Y esa relación Escobedo-don Juan era clave. Don Juan, desde Flandes, quería más autonomía y tenía planes que inquietaban a la corte, que si campañas militares demasiado personales, que si sueños casi principescos. Felipe II veía el panorama y decía uy, uy, uy. ¿Y qué hace Antonio Pérez? Aprovecharse del río revuelto.
ya sabes el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Él filtra, manipula y exagera hasta convencer al rey de que Escobedo está conspirando y que sirve de mensajero de ambiciones peligrosas. Y aquí va la ampliación seria. Felipe II jamás ordena un asesinato a la ligera, pero le preocupaba que don Juan intentara una maniobra política en Europa. Algún tipo de proyecto personal que escapaba de la autoridad real. Y Escobedo se cruzaba constantemente para proteger a su jefe. Pérez se presenta como el vigilante leal que alerta de riesgos, pero en realidad estaba defendiendo sus chanchullos. Escobedo había empezado a sospechar de él. Gastos turbios, maniobras privadas, favores concedidos a espaldas del rey. Escobedo incluso llega a avisar al rey de que Pérez juega su propia partida. Ese fue su error fatal, meterse entre el rey y el secretario que dominaba la información. Felipe II, ya predispuesto a desconfiar, autoriza medidas discretas para controlar a Escobedo. Traducción: controlarlo pero sin escándalo. Pero Pérez retuerce esas instrucciones hasta que el resultado es un asesinato político ejecutado en Madrid en 1578. El asesinato genera un terremoto político, no solo porque Escobedo era figura importante, sino porque dejó a don Juan de Austria totalmente desprotegido en la corte. Su única voz en Madrid desaparece. Y sin ese intermediario, don Juan queda aislado. Cualquier comunicación que hace pasa, precisamente, por Antonio Pérez. Una situación ideal si tu plan es manipular los mensajes. En resumen, Pérez elimina a quien sabe demasiado. Felipe II queda implicado sin querer y don Juan queda políticamente amputado. ¿Una jugada maestra o una bomba de relojería? Pero toda bomba explota. El rey empieza a descubrir las manipulaciones de Pérez. Cartas alteradas, informes sesgados, amistades peligrosas. Y cuando Felipe II entiende que lo han usado, ya no hay vuelta atrás. Primero le retiran los cargos, después lo investigan, finalmente lo arrestan y la línea ascendente de los Trepa nos muestra que también tiene una bajada. Desde la cárcel, Pérez sigue convencido de que puede salvarse, la negación como estrategia política. Pérez logra escapar de prisión, pero no fue una escapada improvisada al estilo de me escondo en un carro de heno y ya está. Fue una operación quirúrgica, llena de sobornos, engaños y un dominio absoluto del arte de la cara dura. Primero el contexto. Lo tenían encerrado en la cárcel de la corte, vigilado, pero no como a un criminal común. Seguía siendo un exsecretario real, así que tenía ciertos privilegios. Y un flujo constante de visitas. Sus abogados, escribanos, criados e incluso gente que decía venir a rezar por su arma. En realidad, muchos venían a pasarle recaditos y mantener viva a su red de favores. Pérez, que podría haber dado cursos de networking siglo XVI, aprovechó cada visita para mover hilos. Sabía quién estaba descontento, quién necesitaba dinero, quién debía favores y quién odiaba a Felipe II más que él mismo. La clave llegó cuando consiguió comprar la voluntad de algunos guardias. No de todos. Solo a los que tenía la combinación perfecta de ambición, deuda y poca sospecha de lealtad inquebrantable. Con ellos preparó una salida que parecía casi rutinaria. El día elegido, Pérez fingió estar enfermo. Nada grave, pero lo suficiente para justificar que alguien entrara a atenderlo y que el movimiento dentro de su celda pareciera normal. Mientras tanto, sus cómplices le proporcionaron ropa de calle, capas y una capucha para no llamar la atención. La idea era simple, disfrazarse de uno de sus propios criados y salir caminando, y así lo hizo. Se colocó la capa bajo la cabeza y se mezcló con un grupo que entraba en la prisión a entregar documentos. Los guardias que estaban en el ajo lo dejaron pasar con un gesto de aburrimiento profesional. Y aquí viene lo mejor. Pasó literalmente por delante de un guardia que lo conocía de vista. Pero Pérez llevaba la capucha bien ajustada, caminaba encorvado, y el guardia, como medio Madrid, pensaba que Antonio Pérez era demasiado inteligente como para escapar de una forma tan simple. Una vez fuera, no se fue corriendo como un loco. No. Caminó con calma por las calles como un criado más entre cientos. Solo cuando llegó a una casa segura, propiedad de aliados aragoneses, se despojó del disfraz y organizó la segunda parte de su huida. Porque aquí no termina la aventura. Sabía que Madrid no era seguro. Así que, de noche, partió hacia Aragón,
El viaje fue un pequeño thriller, caminos secundarios, postas cambiadas a última hora, refugios improvisados y la continua sensación de que en cualquier momento podría aparecer un mensajero real con órdenes de arresto. Pero llegó, y una vez en Aragón, protegido por los fueros, su fuga se convirtió en un escándalo político nacional. El rey se enfureció, los aragoneses se indignaron y Antonio Pérez ya estaba preparando su siguiente jugada. Como las autoridades aragonesas no logran resolver la situación, entra la Inquisición en juego. No por asesinato, sino por una supuesta herejía. El clásico de si no entra por una puerta, entrará por otra. Pero Pérez logra escapar otra vez. El hombre tiene más vida que una saga de fantasía. Si la fuga de Madrid había sido una jugada arriesgada, lo que pasa después es directamente modo leyenda. Porque en Aragón, aunque Pérez se sentía protegido por los fueros, sabía perfectamente que su situación no era sostenible. Entre el rey, cabreadísimo, y la Inquisición rondando la esquina, quedarse quieto era morir. Y aquí empieza el capítulo que cualquier plataforma de streaming había producido, con persecuciones nocturnas, mapas desplegados sobre mesa y espía en cada posada del camino. La fuga de Aragón a Francia no fue una escapada, fue una operación militar, ejecutada por un señor con cero vocación de soldado. Puigdemont se queda en pañales. Todo estalla cuando la Inquisición lo reclama. Para mucha gente en Aragón, esto era un ataque directo a los fueros. Y la ciudad de Zaragoza se convierte en un polvorín político. Disturbios, tensiones, insultos, portales cerrados, medio reino preguntándose por qué están arriesgando tanto por el tal Antonio. Y aún así, Pérez entiende que ni Aragón puede protegerlo para siempre. Así que decide hacer lo mejor que sabe, usar el caos a su favor. Planea escapar mientras la tensión está en su punto más alto, porque en el desorden hay sombras, y en las sombras, oportunidades. Su ruta elegida es Francia. ¿Por qué? Fácil. Era enemigo natural de la monarquía española. Tenía intereses en acoger a cualquiera que molestara a Felipe II, y ofrecía una frontera llena de montañas, pasos secretos y caminos difíciles de vigilar. El plan comienza con una jugada clásica: correr la voz de que quiere refugiarse en algún monasterio aragonés. Una pista falsa para que los perseguidores se entretengan mientras él se escabulle en dirección contraria. Spoiler, cayó más de uno. Pérez sale de Zaragoza disfrazado. Según algunas fuentes, iba vestido como un criado, según otras, como un campesino aragonés de los que no levantan sospechas. En cualquier caso, ropa humilde, capucha y actitud de «yo no soy nada importante, señor guardia». La ruta no fue una línea recta, fue un zigzag calculado. Pueblos pequeños, masías aisladas, senderos de montaña, todo con guías locales que conocían pasos que no aparecían en ningún mapa oficial. Cada parada era un riesgo, cada cruce una posible emboscada. Y no olvidemos que Felipe II había movido a sus hombres, había recompensa a mensajeros alertando a los pueblos e incluso se mandó a cerrar ciertos caminos. Pérez viajaba con la sensación permanente de que si alguien lo reconocía, no iba a vivir para contarlo. Al llegar a las montañas pirenaicas, la cosa se pone épica. Noches heladas, pasos estrechísimos, mulas que dudaban más que los propios fugitivos y guías que en cualquier momento podían traicionarlo o salvarle la vida. Finalmente alcanzan la frontera por un paso menor, uno de esos senderos donde solo pasan pastores y contrabandistas. Allí, sin fanfarrias, sin soldados, sin papeles oficiales, Antonio Pérez da el paso que lo separa del rey más poderoso del mundo. Cuando entra en Francia, se acabó el sigilo. Allí lo reciben como un tesoro político, un tipo que conoce secretos, cartas, estrategias y miserias de la monarquía hispánica. Vamos, un regalo diplomático envuelto en capa y polvo del camino. Y a partir de ese momento empieza su segunda vida, la del exiliado famoso, el que publica, el que escribe, el que se inventa medio currículum y el que se convierte en la pesadilla internacional de Felipe II. Primero Francia, luego Inglaterra. Allí se reinventa como víctima política del absolutismo español. Publica cartas, panfletos, memorias, distorsionando datos, exagerando peligros, divulgando secretos reales. El primer exiliado mediático de la historia de España. En Francia y en Inglaterra lo reciben encantados. Cualquier cosa que moleste a Felipe II es bienvenida. Pérez feliz,
ha convertido su desgracia en contenido premium. Tras años de conspiraciones, publicaciones y vida cortesana en el exilio, Pérez cae en el olvido, pierde apoyos, pierde dinero y sobre todo pierde la salud. Muere en 1611, pobre, enfermo y convencido de que algún día se sabría su verdad. La historia, sin embargo, lo recuerda como un manipulador formidable y un traidor profesional. Pero, ¿fue Antonio Pérez un villano? ¿O simplemente alguien que entendió mejor que nadie cómo funcionaba el poder? Bueno, probablemente ambas cosas. Un diplomático sin escrúpulos que incendió medio estado para salvarse. Un genio del caos en un siglo que tenía el caos como afición nacional. Y hasta aquí llega este episodio de Sabios en Consejo. La historia real del hombre que convirtió una secretaría en un campo de batalla política. Antonio Pérez, maestro del caos, genio de la supervivencia y la pesadilla de Felipe II. Si te ha gustado, dale a seguir, comparte el episodio o recomiéndanos a ese amigo que se cree experto en intrigas históricas. En próximos episodios traeremos otro personaje igual de tóxico, igual de fascinante, pero con suerte un poco menos escurridizo. Gracias por escucharnos. Nos oímos en el próximo Sabios en Consejo. Adiós, hasta el próximo capítulo.